La espiritualidad de hoy por hoy, o la que estamos enseñando, es una espiritualidad práctica. Absolutamente todas las acciones cotidianas que hacemos en nuestro día a día deberían ser un acto espiritual. ¿Cómo funciona la evolución de la humanidad? Años atrás habían máquinas simples que requerían soluciones simples, es decir, un pensamiento unidimensional. Luego de eso pasamos a la era industrial, lo que se necesitaba era un pensamiento bidimensional. Y hoy por hoy, en la era de la información, necesitamos un pensamiento tridimensional. ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad, Angelita? Y es que la espiritualidad es progresiva. Mucha gente me ha identificado a mí como esa mujer alfa, ¿no? Y yo de hecho tengo mi logo alfa y es mi marca. En un día que estuve ahí haciendo una confesión en la iglesia católica, ese padre me dijo, es que yo percibo que tú tienes los demonios de María Magdalena. Y yo, "Oh, ¿qué estoy haciendo acá?". Porque lo primero que tú empezaste a hacer fue cuestionar. Y la verdadera espiritualidad es cuestionarlo todo. Como se dice en la Kabbalah, o sea, la vasija eres tú, o sea, la vasija es la persona. Y la manera en que nosotros expandimos nuestra vasija es a través pues, de las experiencias, a través de los aprendizajes. Precisamente todo lo que experimentaste, todo lo que viviste, lo que hablaste del tema del amor propio, lo que estabas haciendo era una desmantelación del ego. Es que es muy fácil recoger información, pero intégrela, hágala suya, tiéntala, pueda llevarla a la práctica, porque es que hay mucha teoría. Si yo veo a mi satano como un doble, es como si yo pudiera ver la película en tercera persona. Exacto. Y eso me ayuda a no vivirlo desde el sufrimiento, sino 100%. Y lo que tenemos que hacer, de hecho, el mayor anhelo del ser humano debería ser parecerse a Dios. saber que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para conocer la luz hay que pasar por la oscuridad. ¡Wow! Tú y yo es que wow. Mi gente linda, muy, pero muy bienvenidos todos a este nuevo capítulo de este podcast maravilloso, Tu Mejor Versión. Y el día de hoy traigo para ustedes un invitado, un amigo súper especial que viene impactando miles de personas y hoy viene a impactar tu vida junto a mí. Él es una persona que definitivamente ha pasado por todas las formas de vida de una persona por diferentes etapas. Es un aprendiz incansable, es un mentor, speaker espectacular, está estudiando misticismo y cábala, algo que, wow, eso me hace vibrar el corazón. Y aparte de todo, padre espectacular, un hijo bondadoso, generoso. Así que hoy quiero que ustedes mismos le den la bienvenida a este invitado especial, Esteban Pineda, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás hoy? Wow, Angelita, me dejaste la vara bien alta con esa presentación. En verdad que en lo que hablabas yo decía, bueno, pero ¿de quién será que está hablando? Espero estar a la altura de todo lo que acabas de hablar y bueno, vamos a fluir en los recorridos de este podcast. Gracias a ti por la invitación y felicitarte también por el gran trabajo que estás haciendo, por el compartir, que es la esencia de la vida y aportar tanto valor a las personas hoy por hoy. Así es, un empresario espectacular porque de verdad, como les digo, ha pasado por todo y una de esas etapas de su vida que hoy también lo hace brillar en grande es ser un empresario ejemplar que puede hablarnos también mucho de esto en este podcast que estoy emocionadísima por empezar. Bueno, yo quiero arrancar para que tú mismo nos cuentes de dónde vienes, qué edad tienes, esto del estudio del misticismo y la Kabbalah, el proyecto, bueno, tanto por hablar, así que arranquemos por el principio. ¿Quién es Esteban Pineda? Bueno, vamos a empezar entonces con toda. Esteban Pineda, un hombre más común que corriente, 33 años de edad actualmente. Siempre me presento como un hombre imperfecto, gozando la perfección del amor de Dios. De verdad que me he identificado mucho con mis talentos, con mis habilidades, pero entiendo que lo que hemos logrado no solamente es por mis dones, mis talentos y mis habilidades, sino que ha sido la gracia de verdad de Dios, o sea, esa conciencia de nuestro diseño original. Bueno, me crié en la localidad más peligrosa de Bogotá, Ciudad Bolívar, en Ok. una localidad muy peligrosa, pero también plataforma para que hombres y mujeres lo tomemos como motivación y podamos ir de un punto A un punto B. Entonces, me crié allí toda mi vida, estuve cerca de 22 años viviendo allí y más o menos a eso de los 4 años de edad ingresé a una iglesia cristiana hasta hace 3 años atrás. Wow. Entonces, bueno, me hiciste ahí dos preguntas, ingresé a una iglesia cristiana y hace 3 años atrás decido divorciarme del cristianismo de alguna manera
y aprender sobre la cosmovisión también de otras religiones y no tanto seguir una espiritualidad con dogma o una espiritualidad con estructura. Hoy por hoy estoy estudiando misticismo, me empezó a interesar bastante todo el tema de los judíos, tú sabes, no sé si lo sabes, pero los judíos son los hombres más ricos del planeta. O sea, de allá es incluso el estafador más grande del planeta, los hombres más ricos del planeta, incluso el salvador del mundo es judío. Entonces empecé a adaptar una mentalidad judía, pero entendí que me estaba pasando de una religión a otra. Entonces en ese momento dije, bueno, quiero tener una cosmovisión un poco más amplia y hoy por hoy pues también estudio otros temas, incluso de otras de religiones. Me gusta el concepto, por ejemplo, de felicidad que se tiene en el Islam y bueno, aquí vamos. Wow, o sea, realmente cuando una persona está abierta a recibir, a conocer sin juicios, ahí es donde viene la expansión. Me ha pasado como tú, yo también estuve súper de cabeza, pero con el catolicismo, estuve casada por la Iglesia Católica para ahí ponerte un poquito en contexto de lo clavada que estuve y no me quería separar simplemente porque me daba miedo que Dios me castigara. O sea, ahí es donde entiendo la parte de los dogmas que nos van como castigando, adoctrinando, llenando de miedo y de culpa. Y me encanta que veo cómo estamos tan alineados y cada persona que se ha venido a sentar conmigo, ahora tú, definitivamente alineado en este tema. O sea, religión no, Dios en la ecuación de primerito, expansión, compartir, amor. O sea que definitivamente me siento puesta para el propósito y el hecho de que tú estés hoy aquí escuchándote anoche que estaba en medio de un Zoom porque soy su aprendiz, este proyecto del EGR me tiene así, o sea, quiero más, estoy abierta como a que reciba todo lo que pueda traer el universo a través de personas como tú y espero ustedes estén dispuestos, abran su mente y su corazón porque la información que hoy van a recibir es tremendamente poderosa. Wow. Tú y yo es que, wow, wow. Bueno. Bueno, este es el inicio. En los recorridos de este podcast, lo primero que les voy a pedir es que no veamos esta información desde una óptica institucional, desde una óptica religiosa, sino que nos permitamos realmente abrir la mente, porque la mente funciona como los paracaídas cuando se abre. Entonces, la espiritualidad de hoy por hoy, o la que estamos enseñando, es una espiritualidad práctica, es una espiritualidad sin dogma. Y tú dijiste algo muy sabio, y es que los dos venimos de una religión, pero también hay que entender cómo funciona la evolución de la humanidad. Es decir, hace años atrás habían máquinas simples que requerían soluciones simples, es decir, un pensamiento unidimensional. Luego de eso pasamos a la era industrial, donde llegó la televisión, los aparatos tecnológicos, el radio, y ahí los problemas eran un poco más complejos. Lo que se necesitaba era un pensamiento bidimensional. Y hoy por hoy en la era de la información, que el mundo se comporta como un holograma complejo, o sea, somos inteligencia artificial biológica, necesitamos un pensamiento tridimensional. ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad, Angelita? Y es que es un tema muy importante de que entendamos, y es que la espiritualidad es progresiva. Cuando yo hablo de que la espiritualidad progresiva es que el Esteban que tú estás viendo hoy probablemente no sea el mismo nivel de vasija que tenga en una semana o el nivel de espiritualidad. O sea, la espiritualidad es progresiva. Por eso hablamos tanto de sistema operativo nivel Dios, porque lo trato de ver como un software que está en constante evolución. Entonces, cuando hablamos de la evolución de la humanidad, también tenemos que entender que estamos saliendo de la era de Acuario, perdón, de la era de Piscis y estamos pasando a la era de Acuario. Entonces, en la era de Piscis era cuando tú estabas en una institución, en una religión y te decían 2 más 2 es 4 y lo que te decían tú lo creías al 100%, Sí. pero ahora estamos pasando a una era que es la era de Acuario, donde a la vuelta de un clic las personas pueden verificar absolutamente todo lo que escuchan en una institución, en una religión o incluso en este podcast. O sea, la verdadera espiritualidad es cuestionarlo todo. Uf. O sea que, ¿qué quiere decir si tú dices que estamos saliendo de la era de Piscis y yo rompí pacto con mi relación, me separé de ese matrimonio por la iglesia y rompí mi relación con la iglesia un día en el que yo estaba en ese, por mi tal culpa, dándome golpes de pecho en el chakra corazón y yo me quedé mirando a mi Señor Jesús, que es mi maestro metafísico favorito. Yo, o sea, fue como que en ese instante yo me quedé como que, ¿yo qué hago aquí?
Y te estoy hablando de que eso me pasó hace 7 años. O sea, ¿cuál es el punto de partida de la era Acuario? Porque o yo estaba como adelantándome a los tiempos o esto viene sucediendo ya hace un ratico. Yo diría que viene sucediendo hace un ratico, pero también tú eres un ser muy evolucionada para tu época. Y esto creo que lo hemos hablado incluso en el interno, porque tú tienes un rol muy importante ahora dentro de la humanidad, con un alto nivel jerárquico, y es porque solamente al ver tu avatar lo puedo saber. O sea, hemos tenido la oportunidad de conversar, he visto tu sabiduría y como siempre digo, tienes una apariencia, y creo que me permites decirlo acá públicamente, Dilo, dilo. tienes una apariencia egipcia, Oh, pero una mentalidad y un corazón hebreo. total. Y es que ya hoy por hoy llegar a hablar de espiritualidad, tal vez con un vestido pues de traje, como usan los pastores y eso, pues digamos que ya hoy por hoy los jóvenes están buscando algo un poquitico más jovial, un poquitico más cool. En lo que se puedan reconocer a sí mismos. Exacto. ¿Sabes qué? Ahora que me dices lo de hebreo, que me lo dijiste hace unos días hablando nosotros, te voy a recordar algo. Resulta que Esteban y yo pasamos por un proceso junto a otras personas que amamos mucho, que fue un ayuno arcoíris. Este ayuno arcoíris tenía un acompañamiento de una persona que nos decía cómo comer, qué comer, una abstinencia que teníamos que tener, unas meditaciones. Eso fue súper poderoso durante 7 días. Y en el día número 7, que estábamos en el chakra corona, que era un domingo haciendo el color púrpura, yo estaba en un glamping en Guatapé y estábamos todos conectados en un Zoom, respirando y haciendo todo lo que teníamos que hacer para el cierre del ayuno. Y cuando estábamos haciendo esa respiración, que es para activar el chakra, te voy a decir una cosa, yo tuve visualicé, me vi como si estuviera frente a unas columnas de mármol muy gigantes. Wow. Y lo que yo identifiqué dentro de esa meditación, porque era como de la respiración que estábamos haciendo, que era como, yo sentí, me voy a morir. Pero yo, para, yo, no, esto no me va a matar, pues lo estamos haciendo todos. Vi estas columnas tipo mármol, pero yo identifiqué que esas columnas, uno era Jesús, la otra era María Magdalena, parada al lado a él, y la Virgen María ahí con ellos, pero los principales eran ellos dos. Cuando tú hablas del tema hebreo y bueno, todo lo que pasó en la época de Jesús, cuando me pasa esto, yo salgo a investigar María Magdalena y veía el número que luego identifiqué que el 222 era María Magdalena y es un tema de la feminidad y en ese momentico estábamos en luna llena, yo tenía el periodo, bueno, se alineó todo para estar activando mi energía femenina porque ahora que tú dices lo de la apariencia, mucha gente me ha identificado a mí como esa mujer alfa, ¿no? Y yo de hecho tengo mi logo alfa y es mi marca. Pero mira lo que tú estás diciendo de la importancia de conectar con ese sistema operativo a nivel Dios en equilibrio, que yo estaba desequilibrada, bebé. O sea, yo estaba muy en mi alfa, muy en mi masculino, y después de ese ayuno entré en mi femenino y empecé a investigar y investigar. Y te lo juro que una de las cosas que también, en un día que estuve ahí haciendo una confesión en la iglesia católica, ese pastor, ese padre me dijo, es que tú has notado que tú te pareces a María Magdalena y yo pues ya nunca he visto a esa mujer, o sea, a mí me hablan de que es una prostituta, todo lo que te hablan en la Biblia, tú te pareces a esa mujer, es más, tienes que orar mucho porque yo percibo que tú tienes los demonios de María Magdalena y yo, oh my God, y entonces mira con lo que continúa la confesión y me dice, yo tengo la posibilidad, es un padre súper reconocido en Cali que la gente lo resigue, tengo la posibilidad de comunicarme con Roma y pedir que me manden la prenda. Cuando yo escuché esto, es algo que yo había escuchado en santería, que se refieren como a los huesos de los muertos, la prenda de María Magdalena para que tú vengas y te postres y pidas perdón por todos tus pecados. Yo dije que la prenda me van a traer el Wow. muerto de María Magdalena. Y súmale a eso, en su sermón dijo, es que si ustedes aquí creen en el reiki, en el yoga, se van a poner en el infierno. Y yo, o sea, por ahí fue donde te digo que yo empecé como que, ey, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces ahora que me tocas el tema de apariencia hebrea, el tema egipcio, se me vienen todos estos recuerdos rápidamente y te digo, si es adelantada al tiempo, o sea,
Sé que muchas personas seguramente allí estarán diciendo como que, ay, esta mujer, ¿qué le pasa? Está loca. Pero yo sé que así muchas otras dirán, sí, la entiendo. ¿Crees que es adelantada al tiempo o qué está pasando? Claro, claro, es adelantada al tiempo porque lo primero que tú empezaste a hacer fue cuestionar. Y la verdadera espiritualidad es cuestionarlo todo. Entonces, cuando tú empezaste a cuestionar cosas que no te hacían sentido, ahí te abriste a nuevas informaciones, a nuevas cosmovisiones. Hemos estado compartiendo algunas experiencias también holísticas, donde esto no se promueve en una iglesia, pero que hoy por hoy está comprobado gracias a la Mm. ciencia, que hay ciertas herramientas como por ejemplo la psilocibina, o como por ejemplo está comprobado también ya según la ciencia, que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros imaginamos, lo somatizamos en el cuerpo, y hoy por hoy lo podemos ver a través de la epigenética, a través de la biodescodificación genética. Entonces esa es la verdadera espiritualidad y a eso estamos entrando, a la era de Acuario, a una era donde las personas están desbloqueando un quinto hemisferio del cerebro, es decir, una era donde las personas ya no creen solamente que 2 más 2 es 4, sino que absolutamente todo lo están verificando. Pero también es una era donde te adelanto, va a haber una proliferación de la sexualidad, es decir, también va a haber una sexualidad desenfrenada, a lo cual también es bueno y no tan bueno, porque al final, vamos a decir, nada es oscuro. La oscuridad simplemente es luz no procesada y Dios no se equivoca. Entonces también es muy bueno porque la energía más poderosa que tenemos pues es la energía sexual, es la energía Ay, sí. creativa. Te cuento que estoy haciendo celibato. Lo voy a extender gracias a Sebastián, ya lo nombré en un podcast pasado, me habló del celibato y yo realmente en algún punto había entrado en un celibato obligado cuando pasé por la cárcel y conecté mucho con mi fuerza para la meditación y te digo, estoy segura que esa capacidad de pensarme, verme y sentirme fuera de la cárcel fue lo que me sacó. Me estaban pronosticando para 15, 20 años en la cárcel. Claro. Tenía todo en contra mía. Y te lo digo que pasaron tantos milagros y precisamente la presencia de Dios, sus ángeles en cada persona. Y tú lo acabaste de decir, Dios no se equivoca y todo tiene un para qué. Así que cuando yo pasé por ese celibato obligado, siento que el haber tenido esta energía, porque ya la reconocía, ya venía estudiando tantra y lo venía practicando con mi esposo, cuando yo entré en la cárcel y bueno, todo lo que me pasó, yo hacía las respiraciones para subir esa energía y hacer mi meditación todavía más poderosa. Ahora estoy haciendo un celibato, voy para hacer 111 días y tienen respiración pranayama, tiene unos ejercicios para subir la energía de cada uno de los chakras y esto hace que nuestro avatar se conserve mucho más de mejor forma, con más fuerza, con más conciencia, más sensible, porque como vamos haciendo un ayuno de la sexualidad que muchas veces nos domina, el estar dándole y todo sexy, todo, te digo que he sido siempre de mostrarme como esa mujer así en las redes sociales y no quiere decir que esté dejando de serlo, sino que es como literalmente he tenido un cambio en mi mente, en mi propia forma de verme, que aunque disfruto demasiado de mi avatar, lo amo y me encanta cuidarlo y me encanta sentirme sexy, estoy en un punto en el que digo como que hay cosas que definitivamente ya no soy. Mira, tú me dijiste, dentro de una semana pudiera no ser el mismo. En 10 segundos podría no ser el mismo. Y estoy segura que después de este podcast yo no soy la misma, así que estoy experimentando una cosa que se las comparto y te lo comparto, amor, porque definitivamente sé que algo muy poderoso ya está sucediendo, pero cada vez vamos a ser más testigos oculares y en todos los sentidos de lo que está pasando. Así que te quiero seguir oyendo porque Bueno, lo que hiciste es que realmente estás actuando desde tu esencia y eso es lo que realmente importa, o sea, esa es tu verdadera esencia. Entonces, precisamente en esta misma era y todo lo que te pasó en la cárcel sirvió para que pudieras doblegar también y dominar ese ego, ese gran oponente que es nuestro gran adversario. Y es que sencillamente para poder experimentar luz, pues también hay que pasar por las tinieblas. O sea, para yo poderme elevar, primero tengo que ir hacia abajo. Entonces, en ese proceso, lo que haces es despojarte de tu falso yo, es decir, despojarte del ego, que realmente fue lo mismo que me pasó a mí. Yo, gracias a Dios, pues digo, conozco la pobreza y digo gracias a Dios porque de verdad que es muy importante tener la distinción de tener una vida en pobreza y una vida en abundancia. Pero eso me llevó a tener muy buenos resultados en los últimos años. Pero fíjate que todo lo que había construido
hasta hace unos años atrás estaba construido desde el personaje, es decir, desde el ego. Y no vamos a decir que esté mal. Finalmente el ego te saca de un punto y te lleva a otro punto. Yo vengo de una familia pues de bajos recursos, como les decía al inicio del podcast, me crié en una localidad muy peligrosa y obviamente pues nadie creía en mí. Entonces tú creces de dos maneras. Número uno, cuando nadie cree en ti, te rompen el ego y tú sales, o sea, sales desde el personaje para demostrarles que sí eres capaz, número uno, o número dos, cuando te hacen palabras de afirmación, como cuando tú coges una planta y la riegas. Ujú. Entonces ella crece. Entonces yo creé desde el personaje hasta hace unos años atrás, pero empecé a experimentar ciertas situaciones en mi vida, empecé a tener pérdidas económicas, choqué dos autos deportivos en una misma semana, Mm. empecé a tener conflictos en mis relaciones, invertí cerca de $1 millón en un proyecto que no funcionó sobre tecnología y claro, ahí pude identificar que realmente todo lo que estaba creando lo estaba creando desde el yo social o lo que se conoce en la cábala desde la yesod. Entonces tuve que ver que el creador me estaba dando un mensaje claro y contundente, pero con amor. O sea, me estaba diciendo, Esteban, debes volver a tu camino. Es el mismo camino de siempre, simplemente debes de retomarlo porque, o sea, que reajustes la ruta, el GPS, porque te saliste del camino y también igual vas a llegar. O sea, si tú en este momento te sientes en una situación, en una condición donde las cosas no se te están dando, igual vas a llegar. O sea, la victoria está asegurada. Solo que cuando nos desviamos del camino, pues nos vamos a tardar más tiempo Claro. y vamos a tener más aprendizajes y pues aprender duele, mucho o poco, pero duele. Entonces cuando yo entiendo esto y conecto con mi corazón, donde está la verdad, el verdadero, la brújula, que está, la clave está en el sentir, pues claro, veo que debo empezar nuevamente a crear desde mi esencia y hablar desde mi experiencia, porque finalmente tú y yo estamos de acuerdo en que tus experiencias, lo que viviste en la cárcel, lo que yo vivo, nadie nos lo ha regalado. No, Entonces, mucho vemos información en Internet, no voy a decir que esté bien o mal, de todo podemos aprender, pero hay mucha información en Internet donde personas enseñan algo que probablemente todavía no está incorporado. Es que es muy fácil recoger información, pero intégrela, haga la suya, siéntala, pueda llevarla a la práctica, porque es que hay mucha teoría, ¿no? Claro, tú la debes incorporar y hablarla desde tu nivel de percepción. Así es. O sea, desde tu óptica o desde lo que tú puedas comprender. Entonces dije, vamos a salir a hablar a las personas realmente lo que es entender la conciencia de nuestro diseño original, que es el sistema operativo nivel Dios, y también llevar un mensaje a las personas de que hoy por hoy todo lo que se haga desde la esencia va a perdurar en el tiempo, pero todo lo que se haga desde el personaje, el creador, tarde que temprano te va a llevar a un punto donde te va a confrontar para que te despojes del personaje y seas, te permitas ser y te reconozcas desde la esencia. Ay, me encanta. O sea, mi gente, yo he sido una persona muy próspera. He visto la escasez a través de personas cercanas, gracias a mi Dios bendito, nunca directamente. La vi en su máxima expresión en la cárcel, porque en la cárcel se ven todas las capacidades y posibilidades del ser humano. La mujer abandonada por los hijos, la mujer abandonada por su esposo, la mujer que abandona su feminidad por volverse masculina, porque, les cuento, yo estuve en tiempos de pandemia, no habían visitas, y muchas mujeres por necesidad, por falta de amor propio, por necesidad de un contacto físico, sexual, pues dejaban de ser mujeres y se volvían como machitos y empezaban con sus hijos y todo afuera y a volverse, bueno, ahí lesbianas y todo esto. Y cuando les digo que yo, gracias a Dios, no he experimentado la pobreza y es una gran bendición, sí la he visto de cerca y digo, wow, es de valientes como tú tomar el camino que construye y no el que es una excusa para decir, ok, mi papá es un borracho muerto de hambre, mi mamá se prostituye y se droga, y porque supongo que es mucho de los escenarios que se encuentran ahí. Y bueno, pues normal, me quedo robando y me quedo limpiando vidrios. Tener la valentía de salir de ahí y ser una persona hoy con un proyecto como Proyecto Legere es de admirar. Aprovecho y te lo halago. Y realmente, como decías ahora, para conocer la luz hay que pasar por la oscuridad, para poder entender el contraste. Y para ser valientes, primero hay que experimentar el miedo.
Así que sintiéndome muy afortunada, también tengo la capacidad, la empatía de ponerme en los zapatos de las personas y estando en la cárcel fui derechos humanos, ayudaba a mucha gente ahí, poniéndome en esos zapatos, más nunca representando el personaje de cada persona, porque pues les voy a decir algo, no se trata de ponernos en los zapatos de los demás y ay, qué pesar, y ay, no, yo me siento re mal y ay, Dios mío, lo que les está pasando, sino, ok, desde mi punto y con todo lo que tengo y con todo lo que soy, ¿cómo te puedo colaborar? Eso hacía yo en la cárcel. Así que digo que sin pasar por la pobreza, mi personaje, ese yo, ese ego, todo eso que la gente de pronto le cuesta un poco identificar esto que estamos hablando, pero espero abra mucho su corazón y esto le penetre y lo pueda hacer conciencia suya. Eh, He pasado por momentos oscuros, he pasado por noches oscuras, muy oscuras, he tocado fondo en muchos aspectos. En algún punto incluso fui muy flexible con el uso de psicodélicos a la hora de rumbear y me vi profundamente perdida, sin decirte era una drogadicta ni nada de esto, pero llegué a tener un momento de un abuso mal que luego les contaré. Y eso es a donde tú dices que Dios nos lleva. Ah, Claro, ok, estás actuando, lo tienes todo, porque siempre lo he tenido todo. Unos hijos hermosos y sanos, prosperidad económica, cuerpo deseado, divina, unas redes sociales de siempre súper prósperas, tu madre súper bien, tu relación con tu madre y tu padre súper bien. Pero mira con lo que me tocó a mí. O sea, la pobreza no me tocó desde el material, sino desde tocar fondo y la pobreza de amor propio, bebé. Yo cuando toqué ese punto fue cuando me desconecté de la iglesia, cuando más conectada en la iglesia estaba, por ahí me estaba pasando lo que te estoy diciendo. Creí que iba a terminar en el psiquiátrico porque tuve un momento en el que perdí los estribos de mi mente. O sea, la mente me estaba controlando y me estaba haciendo sentir un poco loca. Y saliendo rápido de este tema que te estoy tocando, que lo estoy diciendo, es que reconozco cómo a mí el ego me utilizó o me dejé utilizar del ego, que a la final es una herramienta sí, súper poderosa, claro. pero me dejé llevar por la dopamina del momento y el sentirme bien y la rumba y el verme regia y el tin que tan y el lucir bien y me estaba autodestruyendo y Dios me dijo, para ahí, si te sigas pasando esa raya, te va a ir mal. Cuando yo salí de ese momento tan oscuro, que te lo digo, sentí que me iba a enloquecer, bebé, al día siguiente que ya reaccioné, que ya estaba bien, que tuve una excelente compañía para no suicidarme, porque yo vi el mundo tan de cabezas en esa alucinación que viví, que yo sentía depresión y no entendía cómo yo había traído hijos a este mundo porque estaba viéndolo todo así, en bajada. Y al otro día, como por 3 días, tuve eso que le dicen el bajonazo y Sí, caí en una depresión que lloré 3 días, pero eso me hizo doblar rodilla y me hizo reconocer a Dios y me hizo quitarme un velo impresionante. Y dije yo, nunca más. Mis niños, los grandes, estaban pequeños. Cuando eso pasó, por eso hoy por hoy yo estoy súper limpia de absolutamente todo, no me gusta el licor y hace un tiempo también dije, no más con la weed, o sea, sí, no sí. más y corté con todo, dije, tengo que ser radical para cuidar este avatar y poderlo llevar longevamente a una edad adulta donde sea Claro. digna de Dios en mi vida. Pero fíjate que Dios no se equivoca. O sea, finalmente a eso vinimos, a experimentar. O sea, en las iglesias no nos hablan sobre esto, pero a eso vinimos, a experimentar. ¿Yo cómo voy a saber si algo me conviene o no si no lo he experimentado? Claro está que yo desde mi óptica he tomado la decisión de hay cosas que de pronto no quiero experimentar, porque ya pues hay estudios donde hablan de ciertas sustancias, ciertas cosas que yo digo, bueno, pues si ya hay un estudio, ¿para qué lo voy a querer experimentar? Pero cuando yo digo que Dios no se equivoca, es porque Dios está en absolutamente todo, Uf, en todo. O sea, Dios opera en la oscuridad, que ya dijimos que la oscuridad no existe, simplemente es luz no procesada, como también opera en la luz. Es que Dios lo es todo. Quiere decir que la oscuridad opera porque Dios le permite operar. Entonces, cuando traemos nosotros este mensaje, también es muy importante ver la capacidad de vasija, como se dice en la Kabbalah, o sea, la vasija eres tú, o sea, la vasija es la persona, la capacidad en que puede recibir, porque a veces mucha luz, o sea, una persona que tiene exceso de luz, eso genera rupturas o fisuras del alma. Es como que tú cogieras un recipiente y lo llenes de agua,
O sea, si él llega hasta el límite y no tiene su capacidad, o sea, su vasija, su hardware, no tiene capacidad de que le puedas pues poner más agua, pues se va a romper. Entonces lo mismo pasa y la manera en que nosotros expandimos nuestra vasija es a través pues, de las experiencias, a través de los aprendizajes. Y dijiste algo muy importante, precisamente todo lo que experimentaste, todo lo que viviste, lo que hablaste del tema del amor propio, lo que estabas haciendo era una desmantelación del ego, es decir, estabas desmantelando el satán. Entonces, este punto es súper importante hablarlo porque las personas siempre han personificado al Satán como un muñeco pues Con rojo, cachos, con cachos, correcto. tridente. Pero fíjate que cuando decimos que Dios no se equivoca, es que Satán no fue un ángel que se rebeló contra Dios. O sea, ¿cómo Dios va a crear un ángel que sabe que se le va a revelar? Ujú. Entonces, el Satán, o sea, la definición en hebreo es el gran adversario, es decir, el gran oponente. Por el contrario, es un enviado de luz, es decir, es un enviado que Dios te puso para que puedas desbloquear tu máximo potencial. Aquí pudiéramos decir algunos códigos místicos. De hecho, hay una definición en el Islam que me llama mucho la atención. La escuché hace muy poco, te soy sincero, lo escuché de uno de mis maestros de Kabbalah, donde la definición, por ejemplo, en el Islam dicen que incluso el Satán se pone triste cuando tú caes en las trampas de él, porque en la medida en que tú vas evolucionando, el Satán también va evolucionando. O sea, él es muy creativo y siempre va sacando nuevas estrategias. Y en la medida en que tú evolucionas, el Satán también se reinventa. Pero como la misión y la función que el Creador puso en el Satán es que tú puedas desbloquear tu máximo potencial, dicen en el Islam que cuando te ponen una tentación y tú caes, como que Satán como que se pone triste porque a él lo que le interesa es que tú puedas evolucionar. Entonces, fíjate el siguiente concepto que de hecho lo saqué de un libro, y es que haz de cuenta que el Satán es como tu doble, como si estuvieras en una película, como que esta es tu película y él es el doble. Entonces, cuando tú le dejas las cargas pesadas y lo que tanto te molesta, lo que tanto te choca, lo que tanto te saca de tu centro, pues te lo dejas al doble, tú vas a experimentar dolor, pero no vas a experimentar sufrimiento. Entonces, tú tienes que experimentar el dolor, pero ese dolor hay que sentirlo para que no se convierta en sufrimiento. Wow. O sea, si yo veo a mi Satán o mi versión menos iluminada como un doble, es como si yo pudiera ver la película en tercera persona. Y eso Exacto. me ayuda a no vivirlo desde el sufrimiento, sino la emoción, normal, la integro, la experimento, pero también más fácil va a salir. ¿Es eso? 100%, 100%. Y lo que tenemos que Wow. hacer, de hecho, el mayor anhelo del ser humano debería ser parecerse a Dios, o sea, ser como Dios. Pero lo que yo siempre digo, no es creerse Dios y andar con la testosterona por la nube, sino realmente ser Dios. Ujú. ¿Sabes que he estado escuchando mucho últimamente? Y lo he escuchado de toda mi vida, pero me ha ayudado a hacerme muy consciente de lo que estás diciendo. Y para que les ayude a ustedes también es saber que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto fue súper revelador en un podcast y digo, si nosotros nos sentimos como esos pequeños dioses, repito, cuando digo pequeños es sin ego, sino con toda esa potencia y esa capacidad, respetando a nuestro yo superior, a nuestro Dios creador, pues nos permite sabernos llenos de atributos, llenos de talentos y a no desperdiciarlos, porque es que la Claro. omisión es un pecado. O sea, si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer con todo lo que tienes, pues ¿quién se está autosaboteando? ¿Quién está dejando para después todo el propósito con el que estás aquí? No vinimos a comer, bañarnos, dormir, reproducirnos, morir y eso es todo. Yo no puedo creer que esto sea así. Estamos aquí para servirnos los unos a los otros, tomarnos de la mano como lo estamos haciendo tú y yo y sacando adelante esta información para que se integre en ti y pueda ayudarte a vivir tu vida, una buena calidad de vida próspera, abundante y opulente como lo es Dios. Tú miras la naturaleza, no miras la creación, no miras dónde están los edificios. Esto es creado por el hombre y maravillosas creaciones porque ahí está el talento de Dios. Ve y párate en medio de la naturaleza y mira la perfección. Mira cómo todo está hecho a la perfección. Mira cómo cuando hacemos el amor, todo está para que se conecte perfectamente. Somos vasijas y somos también a la misma vez esa sustancia de Dios que entrega todo el tiempo. Así que me parece maravilloso que nos entregues este concepto porque a mí misma me ayuda a rectificar en lo que he Claro. estado estudiando y lo que estoy estudiando contigo porque el proyecto Legere trae unos Zoom gratis que
me parece demasiado generoso de tu parte que todo lo que le has invertido, tiempo, dinero, energía, disposición, apertura, lo compartas de esta forma. Me encanta, gracias. 100%. La intención es que las personas puedan desbloquear el máximo potencial de su alma, o sea, que lo podamos desbloquear. Y de hecho una definición de, vamos a decir, de oscuridad o una definición de pecado es cuando tú no cumples la asignación con la cual te pusieron en este plano. O sea, pecado no es hacer algo bien o mal, porque finalmente la óptica de hacer algo bien o mal es muy subjetiva, sino la definición de pecado es cuando tú no haces lo que viniste a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una persona o hay una mujer que se dedica a cortar el pelo, pero si su don está en cortar el pelo, si esa es su asignación, lo que te estoy queriendo decir es que una persona que probablemente sea gerente en un banco o una persona que tal vez sea profesor en una escuela, puede que esté en pecado si esa no es su asignación, mientras que la persona que está cortando el pelo, si esa fue su asignación, está cumpliendo el propósito con el cual fue enviada a este plano. ¿Y yo cómo sé cuál es mi propósito? Cuando absolutamente todo te fluye, es decir, cuando Dios te pone las personas, los momentos, las situaciones, o sea, como que todo se te da, es porque estás encaminado en tu propósito, pero cuando se te empiezas a estancar, cuando las cosas no se te dan, es porque no estás alineado a tu propósito. Finalmente todo hace parte de un plan del alma y es muy importante conocer ese plan del alma para que nos podamos conectar realmente con nuestro propósito y podamos desbloquear nuestro máximo potencial. Y eso es lo que tú nos estás enseñando, ¿cierto? 100%. Wow, miren que habla del avatar. Yo a ustedes les vengo compartiendo hace mucho tiempo cómo es de importante amar y cuidar este cuerpo, este vehículo maravilloso que nos ayuda a experimentar todo lo que la maravillosa creación tiene disponible. Y tú también lo hablas, el cuidado del avatar, el cuidado de la mente, el encontrar el propósito y conectar finalmente con la abundancia o la riqueza o el ser totalmente prósperos. Así que les hago la invitación porque Esteban está desde sus redes sociales siendo demasiado, demasiado claro, contundente, simple, digerible, para que usted conecte con su propósito, cuide su avatar, vaya y haga lo que tiene que hacer, deje de hacer lo que tiene que hacer y empiece a conectar con la riqueza, porque es que al final la riqueza es simplemente un resultado de que, como dices tú, estás Claro. fluyendo en el camino y la dirección correcta. Bueno, exactamente, no lo pudiste describir mejor. Y cuando hablamos de desbloquear el máximo potencial del alma, es que este mensaje también tiene mucho que ver con fortuna. Y este es un tema que a mí realmente me apasiona y por eso quise venir a compartir también este mensaje. Y es que la mayoría de latinos están buscando crear riqueza. Pero como te decía hace unos minutos atrás, yo no puedo llegarle a las personas con una información que probablemente todavía no pueden comprender o que no están preparados todavía para poder ejecutar. Porque como tú haces una cosa, haces todo. Como tú administras $1, administras 10, administras 100, administras 1.000.000. Entonces, de nada me sirve traerte ideas novedosas de negocio si tú no tienes todavía un mindset. ¿Y qué tiene que ver esto con espiritualidad? Porque lo que más me apasiona es la espiritualidad. Absolutamente todas las acciones cotidianas que hacemos en nuestro día a día deberían ser un acto espiritual. Yo siempre digo, ir a la barbería para mí es un acto y es un ritual súper espiritual. Cuando una mujer va y se corta las uñas, también debería ser un acto espiritual. Cuando tú comes, este podcast es 100% espiritual y esa es la verdadera Me espiritualidad. encanta. Entonces, como hablamos de una espiritualidad sin dogma, como hablamos de una espiritualidad sin estructura, salí a compartir este mensaje desde mi óptica, porque para mí la espiritualidad es mucho más sencillo de lo que tal vez las personas conocen. Pero fíjate que, a ver, ¿qué tiene que ver esto con fortuna? Como el propósito de todo es que las personas puedan crear fortuna, yo primero tengo que hacer una preparación del avatar y una preparación de la vasija. Entonces, yo no le puedo decir a una persona que sea espiritual, o sea, que medite de una cierta manera, porque para eso hay mucha información en internet, sino que realmente lo primero que yo le enseño a una persona es, ven, tú quieres ser espiritual, aprende a comer. O sea, lo primero es aprender a comer. O sea, comer es un acto muy espiritual. Obviamente pudiéramos hablar de cómo funciona la mística en eso, también tiene un misticismo. Es decir, antes de comer yo debo limpiar mis alimentos, debo hacer al menos una oración para limpiarlos de toda baja vibración. Pero dice un libro que habla sobre leyes universales, que si no estoy mal creo que es el Kybalión, para poder pasar el plano de la materia tú tienes que estar ligero. Entonces, ¿tú cómo vas a estar ligero si tú todavía no has aprendido a comer y estás siendo esclavo de tus impulsos y tus deseos? Entonces, de hecho,
un hombre que no controla su lengua, no controla su miembro viril, porque no cuida lo que lleva a la boca. Entonces, ese es el paso número uno para ser espiritual. ¿Y por qué hablamos de sistema operativo nivel Dios? Porque es como que yo coja un iPhone 15, creo que vamos, que coja un iPhone 15 y quiera instalarle el sistema operativo de ese teléfono a un iPhone 7. No, pues bye. O Se sea, quemó. no va a dar. Se quema. Exacto, entonces hablábamos al inicio, hace unos minutos atrás, de que si venimos con mucha luz, o sea, mucha luz, exceso de luz, también pudiera significar un problema para la persona porque probablemente no sabría cómo administrar la información o no la comprendería. Entonces tiene que ser, como lo dije al inicio, una espiritualidad progresiva. Y el paso número uno es aprender a comer. Cuando ya tú aprendes a comer, cuando tú tienes una conciencia de que cuidas lo que metes a tu boca, ahora pasamos al segundo punto, que es el cuidado del avatar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya aprendí a comer y soy consciente de que este cuerpo, de que esta Merkabah, de que esta carroza de fuego, como habla en el libro de Isaías, de que este vehículo es simplemente eso, es un vehículo, pero como un vehículo necesita gasolina, necesita cambio de aceite, es decir, hay que tener una conciencia, un autocuidado del avatar, porque si hablamos nuevamente del término del software, yo no le puedo instalar un software a un hardware que no está preparado, ¿me entiendes? Entonces Total. lo primero es comer bien para ir preparando pues el Terreno. sistema operativo nivel Dios. Luego una conciencia de autocuidado, pero no desde la vanidad, no desde lo banal que viene de vacío, sino de una conciencia de autocuidado y de amor propio. Así Pues es. bien sabemos que la mejor manera de amar a otro es primero amándome a mí mismo. Entonces, de hecho aquí me gusta mucho hablar de un tema y es que yo voy al gimnasio, pero el entrenamiento cuando yo hablo de cuidar el avatar no está 100% enfocado en el gimnasio, porque en el gimnasio de alguna manera estéticamente tú te pones bien, o sea, como que puedes hacer hipertrofia o dependiendo pues el objetivo que tengas, pero hay una serie de entrenamientos donde tuve la oportunidad de conocer un monje zen que creó un método hace ya muchos años atrás, un monje que estuvo toda su vida en un monasterio y desarrolló un entrenamiento neurocelular donde básicamente lo que hace es que desarrollas una psicología corporal. Y a mí siempre me gusta poner ejemplos que tengan que ver con tecnología. Entonces, mucho hemos escuchado hoy sobre las criptomonedas. Las criptomonedas tienen una tecnología que se llama la blockchain. La blockchain es una red descentralizada donde muchas computadoras toman una decisión. Entonces, nuestro cuerpo también es una blockchain. Es decir, o sea, nuestras células generan unos reflejos, o sea, de ahí de hecho viene la palabra reflexión, donde yo pudiera activar todas mis células. Entonces no es lo mismo yo entrenar en el gimnasio por entrenar que entrenar conectándome con cada uno de mis músculos, es decir, hablándole directamente a mis músculos, en ese momento va a haber un cambio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con espiritualidad? Pues que todo lo que hacemos en el día a día es espiritual. Entonces ya hablamos de dos puntos. Número uno, alimentación. Número dos, cuidado del avatar. Y ahora número tres, conectar con el propósito. Fíjate que hasta el momento no hemos hablado ni de riquezas ni de fortuna, que es lo que finalmente todos están buscando. Ajá. Pudiéramos llegar con una información, qué sé yo, criptomonedas, Sí. trading, metaverso, inteligencia artificial, Ujú. que para eso hay mucha información en internet, pero qué tal si más bien cogemos a las personas y les decimos, ven, aprende a comer, aprende a cuidar tu avatar, tiene una conciencia de autocuidado y ven, yo preparo tu vasija, o sea, preparo tu mente para que puedas recibir ahora sí la información. Entonces, en el punto número tres, hablamos de conectar con el propósito. Pero ¿cómo conecto yo una persona con el propósito cuando ni esa misma persona sabe cuál es su propósito? Eso te iba a preguntar. Entonces ahí entramos en una serie de mentorías donde entendemos, según desde el misticismo y según desde ciertos estudios, también cuál es el plan del alma, que de hecho se pudiera, te invito a que te lo hagas, lo puedes hacer con el árbol de la vida de la Kabbalah, o no sé si ya te lo has hecho, se puede hacer en el Kin Maya, en la numerología. Bueno, yo he experimentado pues muchas cosmovisiones, pero son herramientas que hoy por hoy nos sirven para saber cuál es el plan del alma. Te lo pongo en el siguiente ejemplo. Supongamos que hace unos años atrás tú tienes un vehículo, pues un carro, tú ibas al taller y tenían que empezar a revisar parte por parte para mirar cuál era la falla, porque ese vehículo probablemente está defectuoso o le faltaba aceite o le faltaba líquido refrigerante, pero ya hoy por hoy no sucede así, ya hoy por hoy tú vas y le conectan un dispositivo, un escáner, donde el escáner te dice, ah, mira, es que estas son las fallas que tienen y se puede ir directamente a la falla. Ujú. Es decir, o sea, ya te va a decir, no, es que este vehículo lo que le pasa es que le falta aceite o
lo que sea, pues no soy experto en mecánica, pero es para que entendamos el ejemplo. Entonces, Sí. con el avatar sucede lo mismo. Si somos inteligencia artificial biológica y la humanidad ha evolucionado tanto, también la tecnología, también el conocimiento, pues hoy por hoy hay ciertas herramientas que te ayudan a saber cuál es tu plan del alma. Entonces, dentro de conectar con el propósito, ¿por qué es tan importante el plan del alma y de saber cuál es a lo que tú viniste a hacer? Porque desde ahí tú vas a saber cuáles son tus dones y tus talentos. Yo no le puedo pedir a una persona que le gusta bailar y que probablemente su propósito sea bailar a que se ponga a escribir. Aparte que también cuando tú conoces el plan del alma, pues también entiendes cuáles son esas cadenas generacionales, esas fisuras del alma, esos contratos, esas lealtades familiares. Bueno, pudiéramos hablar de mucho sobre esto, realmente es un tema muy largo, pero cuando ya comprendemos el plan del alma, ahora debemos comprender cuál es el personaje. Porque como bien lo dijimos ahora, o sea, cuando el alma viene a este plano, pues entra en un vehículo físico, es decir, o sea, cuando tu alma entra en este plano llamado tierra, escoge un vehículo, escoge un avatar, pero Ujú. ese vehículo, ese avatar también forja una personalidad de los 0 a los 4 años, de acuerdo a tus traumas, a tus heridas, a tus crianzas, a tus creencias culturales, ancestrales, religiosas, familiares, y creas una personalidad. Entonces, ¿por qué hablo tanto de la personalidad? Porque hay gente que está muy espiritual, pero no materializan o no conocen su personaje. Y hay unos que están muy desde el personaje, pero no conectan con la parte espiritual. Entonces, cuando yo le identifico mis dones y mis talentos desde el plan del alma, ahora identificar mis habilidades, o sea, en qué soy bueno, hablando, cantando, escribiendo, y eso lo identifico desde el personaje. Y es muy importante saber tu personaje, y esto lo hacemos gracias a una herramienta que se llama el enneagrama, porque mucho hemos escuchado de personalidad colérico, flemático, melancólico y sanguíneo, pero diría que es un nivel básico. Hay una ciencia que es mucho más avanzada y que invito a todos a que estudien. Se llama el enneagrama, donde se compone de 9 eneatipos, y cada eneatipo pues tiene unas ciertas, vamos a decir, unas ciertas habilidades, y también tiene una parte no armónica. Y es muy importante porque supongamos una persona que recién se acaba de graduar de la universidad o que recién se acaba de graduar del colegio. Si entiende 100% cuál es su personaje, pues lo va a poder también potencializar a la hora de buscar un empleo, a la hora de buscar un proyecto. Entonces, a ver, vamos a acelerar un poco porque nos pudiéramos quedar en este punto. Yo sé que es muy interesante, pero es mucha información. Entonces, cuando yo ya entiendo mis dones y mis talentos, mis dones, los regalos que el Creador me ha dado, o sea, Él nos mandó ya con dones y con talentos, pero que también tenemos que descubrirlos, porque esto es como un videojuego, o sea, hay armas y herramientas ocultas, pero las tenemos que descubrir. Cuando yo ya lo descubro y ahora entiendo mi personaje, ahora sí puedo conectar con mi propósito. Ahora sí yo me puedo alinear a mi propósito, a lo que realmente vine, ya sea ser músico, ya sea ser escritor, ya sea cortar el pelo o incluso barrer Servicio. el suelo. Eso O te iba a sea, es decir. que el propósito puede estar en cualquier ámbito. Y ahora sí, pasamos al punto número 4 y lo que finalmente todos están buscando, fortuna. Pero ¿por qué es fortuna y no riqueza? Porque las riquezas pueden ser efímeras, mientras que la fortuna viene de la palabra fortaleza. Para yo poder tener fortuna, primero necesito fortaleza. Y cuando hablo de fortaleza, no solamente es fortaleza de avatar, sino fortaleza de espíritu. Es decir, desarrollar una psicología brutal, o sea, una resistencia mental y psicológica brutal para entender que vamos a pasar por desaciertos, por fracasos, pero que precisamente eso va a forjar de nosotros nuestra mejor versión. Entonces, hay que tener una fortaleza. Y aquí nos pudiéramos ir a una parábola de la Biblia, que es la parábola de los constructores. Está el constructor sensato y el constructor insensato. El insensato se enfoca en la estética, en lo de afuera, en cómo me ven, en todo lo de afuera, pero el sensato se enfoca en la estructura. Es decir, como que fueras a construir un puente y el insensato se enfoca En que se vea en bonito. que se vea bonito, pero el sensato se enfoca en la estructura, en las bases, sino que la estructura es lo que menos se ve, pero es lo más importante. Entonces, cuando Es lo yo que hablo sostiene. 100%. Entonces, cuando yo hablo a diario con colombianos, con personas latinas, con emprendedores, yo veo que hay muy buena iniciativa y que hay muy buenas ideas de negocio, pero como siempre digo, no se trata de tener un negocio, se trata es de tener un modelo de negocio.
Porque hacer un negocio en PowerPoint y hacer un negocio en Excel cualquiera lo hace, pero lo que tú tienes que aprender es a tener una estructura, es decir, un modelo de negocio. Y eso solamente lo forjas teniendo una fortaleza. Pero ¿cómo tengo fortaleza? Vamos a la espiritualidad básica, aprendiendo a comer, cuidando el avatar y conectando con el propósito. En ese momento habrás instalado el sistema operativo nivel Dios. Wow, pues me encanta porque siento que estoy haciendo todo en sincronía y en alineación completa con mi propósito y este podcast hace parte de eso y es comunicar. Creo completamente que uno enseñando aprende más. O sea, yo todo esto que hablo con ustedes y lo que hemos hablado en privado siempre me queda rondando en la cabeza y cada vez que hablo con una nueva persona tengo más y más interiorizado, instaurado todos estos conceptos, pero toda esta información y esta teoría para poderla poner en práctica. Así que este proyecto, que lo siento bastante ambicioso porque tienes tus empresas que también te hacen muy próspero, que tiene que ver con network, en todo lo que tú sabes hacer, eh, este es un proyecto llenísimo de propósito que solamente me lo cuentas y yo soy como, o sea, se me abre la boca y digo yo, está a otro nivel y de verdad es, no sé, lo vienes ejecutando con alguien más porque siempre te veo a ti supongo traes un super equipazo detrás. Fíjate cómo inició. Dios ha puesto las personas, es Ujú. decir, sin yo buscar las personas han llegado. Ok. Es decir, te pudiera contar cosas que han pasado que de verdad han sido increíbles porque hace unos pocos meses estuve a una semana de quebrar, bueno, estuve a una semana de estar en ceros y lo voy a decir públicamente. Estuve una Uf. semana de estar en ceros. Y en ese momento me llama una persona y me dice, brother, no sé, creo en ti, toma $10,000. Ah, O sea, lindo. reinventa, paga tu nómina de esta semana, reinventa tu estructura, aquí te van $10,000. Y así opera Dios. Sí, sabes que a mí me pasó algo parecido. Estaba viviendo en México. Esto nunca jamás lo he contado públicamente. Tenía yo 19 años. Mi hija mayor, que hoy tiene 16 años, tenía... no, ni había nacido. Yo estaba de 8 meses de embarazo de ella. Y resulta que su papá fue privado de la libertad de una forma muy abrupta. Pasaron cosas muy pesadas. Vivíamos en México. Y literalmente nos cuando fueron a allanar la casa, nosotros no estábamos en la casa y arrasaron con todos. Se robaron hasta la alacena, esos personajes. Y yo estaba en embarazo, este hombre en la cárcel, peladita, mi familia, mi mamá vivía en España, mi familia en Colombia. Y yo me quedé, yo cuando entré a la casa y vi todo ese saqueo, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto? Y mi corazón me palpitaba durísimo, vivíamos súper prósperos. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy a sostener esto? Y yo me veía así súper panzón y yo, ¿qué está pasando? Pero mi fe en Dios ha sido inquebrantable. Y yo, Dios mío, yo sé que tú no me abandonas, yo sé que tú siempre estás presente. Y entré a la oficina porque él tenía una caja fuerte y él voluntariamente entregó la caja fuerte para que a mí me dejaran tranquila. Sí. Y yo cuando entré a la oficina que era de él, habían unas cajas, eso estaba hecho un chiquero, habían atracado la casa literalmente. Yo pateé una caja y cayó un fajo de $10,000. Wow, 10,000 también. Sí, así, yo me quedé, ¿qué es esto? Se llevaron las joyas, se llevaron los perfumes, ropa, o sea, esa gente se hizo un diciembre, porque eso fue el 30 de noviembre. Y yo cuando pateo eso y veo eso, yo, ahí mismo yo lo volteé a mirar y yo, ¡wow! O sea, yo no sabía, y te digo, de ahí para allá pasaron una cantidad de sucesos, uno detrás de otro, donde yo en todo he visto siempre la mano de Dios con sus ángeles, con mis ángeles, y yo me quedé como que, ¡ah! Con esos 10,000, así como lo tuyo, o sea, a punto de reventarme con todo vuelto miércoles a mi alrededor, una pipa así, y yo me quedé como que, uff, Wow. divino papacito, sí. También he sido muy testigo de cómo Dios hace sus cosas perfectas y nos va poniendo los escalones, los eslabones y las personas para construirlo. Mi amor, esto es un tema que nos podemos quedar hablando largo y tendido, más porque tú estás conectado con la Kabbalah, una gran tecnología que a mí me ha sacado a flote. Los 72 nombres de Dios te mostré en privado y mucha gente ha visto en mis tatuajes que los tengo. Y esto es un tema que me encantaría poderte tener en un siguiente podcast porque Claro.
no es solamente la invitación para que vayan al proyecto Legere y conecten con su propósito y con esa fortuna que todos merecemos por ser hijos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino para que conozcan a este hombre que es un empresario, es una persona que comparte contenido de valor, es una persona que vale todo su peso en oro tener cerca y de verdad te ayuda a abrir tu mente, porque hace unos días también comparto algo muy especial. Nos encontramos casualmente, una diosidencia, en el gimnasio. Yo venía de, hacía unas 20 minutos atrás, estar en un baño así, llorando, yo, Dios mío, con todo perfecto aparentemente, pero yo por dentro súper quebrada. Saben que pasé por la cárcel y eso me causó, voy a hablarlo en pasado porque siento que ya lo trascendí, y fue mucho de eso gracias a ese encuentro contigo que sé que Dios te puso ahí. Y estaba muy, muy deprimida, estaba como choqueada, no sabía qué hacer conmigo misma. Y ustedes me ven en redes sociales y dicen, esa vieja tan fuerte, tan valiente, pero aquí hay un ser humano que siente y que tiene toda su humanidad muy clara y la reconozco. Y cuando nos encontramos, este maravilloso hombre me dijo como que, wow, veo que vienes súper dispuesta a recibir. Y yo como que, ¿en serio? Porque yo venía a llorar mucho y venía así con los ojos hinchados. Y esa herramienta de las muchas que él nos habla, él tiene el conocimiento sobre la numerología y aprovechó a desmantelarme, a mostrarme lo que yo soy a través de la numerología, y eso fue tremendamente poderoso y también lo van a encontrar en sus redes, en sus podcasts, en sus Zoom. O sea, de verdad, baby, eres una persona que Dios está utilizando y le agradezco por con tanto amor y tanta conciencia ponerte hoy aquí a disposición, por tener tú la disposición y estar abierto a entregarnos, y yo, como siempre, abierta a recibir. Te honro Wow. y agradezco demasiado este espacio que me lo hayas otorgado, porque hay demasiado más de Esteban Pineda para que ustedes vean, y sé que me vas a aceptar una siguiente invitación, Claro ¿cierto? que sí. Mi amor, mira, antes de que cerremos, me toca cerrar. Siempre hago una pregunta para despedirnos, y es si Esteban, de sus 33 años, pudiera tomar un viaje en el tiempo al pasado y coger al Esteban, el que tú quieras, en el momento que necesitaba un breakdown, y darle o tres consejos o tres advertencias para que el Esteban de hoy sea ese Esteban a la potencia. ¿Qué le dirías? Bueno, ¿qué te parece si antes de responderte la pregunta me permites también cerrar este video con un mensaje muy corto de 1 minuto? Y fue porque la visión del sistema operativo nivel Dios, hace unos años atrás, lo voy a resumir, hace unos años atrás tuve un sueño, donde en ese sueño vi la palabra éxodo. Y con esto de verdad quiero finalizar, porque esto es lo que finalmente vamos a hacer tú y yo y todas las personas que se unan en este propósito, porque para mí tú eres una loca, yo soy un loco, y estar loco es un privilegio que no cualquiera se gana. Cuando yo vi en mis sueños la palabra éxodo, que lo vi hace varios años atrás, pero lo ignoré, cuando nuevamente retomé mi propósito, entendí que lo que el creador me estaba hablando directamente era crear un éxodo. ¿Qué es un éxodo? Un movimiento de un estado, es decir, de un punto a otro punto. O sea, fue lo que sucedió en la época de la esclavitud, cuando Moisés liberó todo el pueblo Ajá. de Egipto. Entonces es exactamente lo mismo. Hermoso. La esclavitud no se terminó, simplemente evolucionó. ¿Qué buscamos con este proyecto y qué buscamos con este podcast y qué buscamos con aportar valor? Generar la mayor movilización de personas de habla hispana actualmente, de un punto a otro punto, de un estado a otro estado. ¿Y cuál es ese estado? El estado de sistema operativo nivel Dios, y a que salgan de la esclavitud moderna. Y eso lo vamos a hacer a través de los 4 pilares. Entonces, ya para responder tu pregunta, si tuviera la oportunidad de volver a hablar con mi yo del pasado o con mi yo del futuro, lo que le diría es: experimenta más, ama más y agradece más. Bueno, es lo que se me ocurre ahora desde mi óptica, pero Uf, sería eso. contundente y realmente el mejor consejo que le podemos dar también a nuestra audiencia. Mi amor, nuevamente maravilloso. Cuentas conmigo para Proyecto Legere a fuego. A Traemos poder. cosas interesantísimas con la música. Se están construyendo muchas, muchas formas, Se viene algo potente con la música. muchas cosas maravillosas que yo sé que te sirven a ti, que le sirven a quien sea que te rodee. Así que
haznos preguntas, que la próxima vez que vengas te las voy a mostrar para que podamos responderles, qué les gustó, en qué no están de acuerdo, qué les hizo contracción, qué les hizo expansión. Todo está bienvenido, todo está bien llegado. Te agradezco por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para que estés viendo este y muchos otros capítulos maravillosos con personas así de poderosas, así de maravillosas. Y bueno, les invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Esteban Pineda está ahí. Yo estoy ahí con mis redes sociales siempre muy candente y ofreciéndoles siempre lo mejor de mí y de las personas que amo y me rodean. Gracias, mi amor.